Bueno, como la idea sobre todo de este panel era identificar algunos modelos de trabajo en red que asumieran la cuestión de la diversidad en la propia lógica de trabajo. Vimos, bueno, en este primer momento, como el proyecto de Arterial Network, y yo voy a compartir con ustedes ahora un proceso de construcción de una maestría en investigación cultural. Realmente una maestría en comunicación cultural, ¿lo pasan allá, por favor? Del Instituto Cubano de Investigación Cultural Juan Marinelo, que es supuestamente, digo supuestamente porque casi nunca se articulan los vínculos deseados entre academia y sociedad, entre política sobre todo e investigación, es el think tank, el tanque pensante en la unidad de investigación del Ministerio de Cultura de Cuba. Supuestamente el Instituto Cubano de Investigación Juan Marinelo también es esa institución que coordina y asesora metodológicamente toda la investigación cultural que se realiza en el país. En este sentido, mi grupo de estudios en políticas culturales, una de las líneas que hemos trabajado en estos años, es el tema de lo que yo denomino la responsabilidad cultural universitaria. Por eso, por responsabilidad cultural universitaria, entendemos los procesos de gestión cultural de la responsabilidad social en el ámbito de la educación superior. Hemos tenido como dos grandes proyectos, uno desarrollado en México y el otro en nuestro instituto. El primer proyecto es el modelo U+C, o sea, Universidad más Cultura, que implica el desarrollo de políticas culturales en el ámbito universitario. Específicamente, cómo lograr más cultura en las universidades desde una perspectiva compleja y amplia, más ciudadanía, más compromiso, más creatividad, más conocimiento y más crecimiento. O sea, es cómo superar un poco el extensionismo cultural universitario, que muchas veces no supera la difusión de arte y cultura desde paradigmas de políticas culturales muy desfasados. Otro de nuestros proyectos es una investigación que realizamos por 2 años, que culminó este año, a principios de este año, de educación, investigación y transformación social. Esta es una investigación que fue solicitada por mi instituto a un grupo de investigadores que yo coordiné para diseñar una maestría. Este proceso de construcción, de investigación prospectiva, se basó perdón. Este proceso, les decía, se basó básicamente en la inconformidad del equipo, en principio, con todas aquellas maestrías que nosotros mismos habíamos formado parte en nuestra propia formación, y un estudio comparado también del tipo de maestrías sobre investigación cultural, sobre investigación social, sobre estudios culturales que había en América Latina sobre todo y en Europa, en el sentido de, bueno, vamos a tratar de encontrar una maestría, un proyecto de formación, vamos a tratar de construir una nueva acción formativa que no se quede en los límites de la universidad, por favor. En ese sentido, la maestría en investigación cultural en principio trata de replantear las relaciones entre academia y sociedad. No estábamos inventando el agua tibia como decimos nosotros, simplemente asumimos todo el debate que hay, que he impulsado, por ejemplo, Boaventura de Sousa Santos cuando se redefine y replantea la universidad del siglo XXI, etcétera, ¿verdad? También con la propia crisis que tiene la universidad en el sentido no solo de su sostenibilidad como proyecto económico, sino también en términos de la universidad también en sus funciones políticas, sociales, de devolución a la sociedad también de lo que invierte en ella. En términos también de compararnos con respecto a los modelos formativos de posgrado que había en América Latina y en Europa sobre todo, y al mismo tiempo, evidentemente, al tratarse de una maestría en investigación cultural, en el tema de asumir la propia crisis de las políticas culturales, de los modelos de políticas culturales a la hora de construir un proyecto de formación. Por favor. En este sentido, identificamos como 3 áreas de educación superior, que son las comunes, ¿no? El espacio docente, el espacio de investigación y el espacio de extensión, que no nos sentimos del todo cómodos con ese término, nos gustaba más llamarlo en términos de interacción, pero para facilitar un poco el diálogo
con las instituciones o sea, con los mecanismos de acreditación en el Ministerio de Educación Superior, por ejemplo, teníamos que trabajar un poco con los términos que son aceptados comúnmente por ese tipo de legislación, ¿verdad? En este sentido, la misión de nuestra maestría en investigación cultural es formar competencias profesionales para la investigación de los procesos culturales, a partir de que, bueno, del interés sobre todo de que nosotros, la mayor parte de los investigadores de mi instituto, que somos alrededor de 56, de muchas edades diferentes, realmente no habíamos tenido competencias profesionales en nuestras formaciones que fueran suficientes para investigar la complejidad de los procesos culturales. De ahí que tratábamos de buscar realmente una perspectiva mucho más transdisciplinar y otro tipo de valores, principios que yo les voy a comentar en dos segundos. Básicamente, como les decía, la misión de la maestría es formar competencias profesionales para la investigación de los procesos culturales mediante el incentivo de prácticas innovadoras y con vocación ética de hacer útil y público el conocimiento que se produce. También estábamos cansados de que la mayor parte del conocimiento que se produce en la academia realmente termina engavetado o alimenta los propios egos de los investigadores. Queríamos realmente que la maestría desde su propia concepción estuviera orientada a transformar la práctica, ¿verdad? En ese sentido, tratamos de articular la maestría como un espacio docente que sirviera evidentemente para actualizar el debate sobre los conocimientos que fueran pertinentes para el análisis de los procesos sociales e igualmente, sobre todo, fomentar posturas críticas que fueran más allá del pensamiento instrumental que muchas veces caracteriza a nuestras propias academias, ¿verdad? Lo siento por la traductora, voy a tratar de... Además de ese espacio docente, y al tratarse básicamente de una maestría en investigación cultural, por supuesto, el tema de investigación tendría un foco fundamental, ¿verdad? Y desde ese punto de vista, la idea era profesionalizar la investigación. O sea, había muy pocos, en todas las maestrías que vimos, había muy pocas maestrías con un perfil de investigación propiamente dicho de los procesos culturales, aunque muchas, evidentemente, dentro de sus propias agendas, incentivaban análisis de procesos culturales. También evidentemente como promovemos la maestría como un espacio de promoción de las transformaciones sociales, o sea, sobre todo para, desde una perspectiva de ecología de saberes, como la de María Boaventura de Sousa Santos, tratar de valorizar todos aquellos saberes que tradicionalmente no tienen un lugar en la academia o que la propia academia visibiliza como ausente, ¿verdad? Y al mismo tiempo también aquellos saberes y conocimientos técnicos producidos por la academia que no son asumidos y aprovechados por los decisores, los activistas y la sociedad en su conjunto. Bueno, los objetivos más o menos tienen que ver con el desarrollo de cada uno de esos tres aspectos. Ahora, algo que en nuestra construcción sí fue importante y por eso nos tomó 2 años llegar a este producto final que es la maestría en investigación cultural, era tratar de buscar coherentemente principios que aportaran realmente al logro de esta tarea como casi que mesiánica nuestra, que era cómo construir una maestría que realmente resuelva todos los problemas que tiene la universidad, la política cultural, la investigación cultural y nuestras propias trayectorias personales, ¿verdad? Y nosotros encontramos como este conjunto de principios básicamente para organizar el sistema de competencias de la maestría. O sea, nosotros primero decidimos, después lo van a entender un poco más cuando le enseñe el gráfico, asumimos como imprescindible evidentemente que generara pensamiento crítico, que estuviera construida desde una ecología de saberes, que reforzara la historicidad de los procesos de conocimiento, de los procesos sociales, que reforzara la transdisciplinariedad, que igualmente diera competencias para entender la complejísima relación entre cultura y política, igualmente que el conocimiento que se produjera estuviera orientado a la transformación social con una perspectiva de desarrollo humano y que tuviera evidentemente una perspectiva intercultural y de diversidad cultural y sobre todo que funcionara como trabajo en redes y grupos, sobre todo porque estábamos tratando de construir una relación entre decisores, entre activistas, entre políticos y académicos. Las funciones estratégicas de la maestría, evidentemente, como les conté cuando les expliqué los objetivos de la maestría, son la formación, la investigación y la extensión. ¿Qué hicimos nosotros? Cruzamos
para realmente llenar de contenido el programa formativo de la maestría, cruzamos estas funciones estratégicas, la formación, la extensión y la investigación, con los principios que yo les presenté anteriormente, porque eso era lo que nos iba a llevar a nosotros a entender qué tipo de competencias específicas hacía falta desarrollar para lograr realmente la misión que nos propusimos. Esto fue un trabajo hiper largo, de muchas discusiones de trabajo y de investigación comparada, etc. Y nos llevó a que en cada uno de esos principios y funciones sustantivas de la maestría, el pensamiento crítico, ecología de saberes, historicidad, nosotros tratamos de identificar qué tipo de competencias haría falta para el logro de ese principio, ¿no? Realizarlo en el plan, sobre todo, de estudio de la maestría. Yo no los voy a agobiar, ustedes van a tener a la disposición esta presentación en internet con cada una de las competencias, porque son muchas competencias, como ustedes pueden ver ahí. Pero básicamente el tema que nos interesa es la cuestión de que si bien la diversidad cultural, en el sentido que lo entiende la Convención, está asumida como un principio específico, a la hora de hablar de pensamiento crítico, a la hora de hablar de transdisciplinaridad, a la hora de hablar de trabajo en red, de la relación política y cultura, está como un valor en sí mismo. O sea, si asumimos las expresiones culturales más allá de, como diría Bourdieu, el objetivado, en las artes, en las expresiones culturales vinculadas con lo artístico, con lo patrimonial, con lo mediático, y asumimos también la ciencia y los conocimientos como expresiones culturales en sí, el tema de la diversidad está transversalizando todo el proceso de construcción de esa maestría en investigación cultural. Vimos, en este primer momento, como el proyecto de Activia Network, y yo voy a compartir con ustedes ahora un proceso de construcción de una maestría en investigación cultural. Realmente una maestría en comunicación cultural del Instituto Cubano de Investigación Cultural Juan Marinelo, que es supuestamente, digo supuestamente porque casi nunca se articulan los vínculos deseados entre academia y sociedad, entre política sobre todo e investigación, es el think tank, el tanque pensante en la unidad de investigación del Ministerio de Cultura de Cuba. Supuestamente el Instituto Cubano de Investigación Juan Marinelo también es esa institución que coordina y asesora metodológicamente toda la investigación cultural que se realiza en el país. En este sentido, mi grupo de estudios en políticas culturales, una de las líneas que hemos trabajado en estos años, es el tema de lo que yo denomino la responsabilidad cultural universitaria. Por eso, por responsabilidad cultural universitaria, entendemos los procesos de gestión cultural de la responsabilidad social en el ámbito de la educación superior. Hemos tenido como dos grandes proyectos, uno desarrollado en México y el otro en nuestro instituto. El primer proyecto es el modelo U+C, o sea, Universidad más Cultura, que implica el desarrollo de políticas culturales en el ámbito universitario. Específicamente, cómo lograr más cultura en las universidades de una perspectiva compleja y amplia, más ciudadanía, más compromiso, más creatividad, más conocimiento y más crecimiento. O sea, es cómo superar un poco el extensionismo cultural universitario, que muchas veces no supera la difusión de arte y cultura desde paradigmas de políticas culturales muy desfasados. Otro de nuestros proyectos es una investigación que realizamos por 2 años, que culminó este año, a principios de este año, de educación, investigación y transformación social. Esta es una investigación que fue solicitada por mi instituto a un grupo de investigadores que yo coordiné para diseñar una maestría. Este proceso de construcción, de investigación prospectiva, se basó Este proceso, les decía, se basó básicamente en la inconformidad del equipo, en principio, con todas aquellas maestrías que nosotros mismos habíamos formado parte en nuestra propia formación, y un estudio comparado también del tipo de maestrías sobre investigación cultural, sobre investigación social, sobre estudios culturales que había en América Latina sobre todo y en Europa, en el sentido de, bueno, vamos
vamos a tratar de encontrar una maestría o un proyecto de formación, vamos a tratar de construir una nueva también en sus funciones políticas, sociales, de devolución a la sociedad también de lo que invierte en ella. En términos también de compararnos con respecto a los modelos formativos de posgrado que había en América Latina y en Europa sobre todo, y al mismo tiempo, evidentemente, al tratarse de una maestría en investigación cultural, en el tema de asumir la propia crisis de las políticas culturales, de los modelos de políticas culturales a la hora de construir un proyecto de formación. En este sentido, identificamos como tres áreas de educación superior, que son las comunes, ¿no? El espacio docente, el espacio de investigación y el espacio de extensión, que no nos sentimos del todo cómodos con ese término, nos gustaba más llamarlo en términos de interacción, pero para facilitar un poco el diálogo con las instituciones o sea, con los mecanismos de acreditación en el Ministerio de Educación Superior, por ejemplo, teníamos que trabajar un poco con los términos que son aceptados comúnmente por ese tipo de legislación, ¿verdad? En ese sentido, la misión de nuestra maestría en investigación cultural es formar competencias profesionales para la investigación de los procesos culturales. A partir de que, bueno, del interés sobre todo de que nosotros, en la mayor parte de los investigadores del instituto, que somos alrededor de 56, de muchas edades diferentes, realmente no habíamos tenido competencias profesionales en nuestras formaciones que fueran suficientes para investigar la complejidad de los procesos culturales. De ahí que tratábamos de buscar realmente una perspectiva mucho más transdisciplinar y otro tipo de valores, principios que yo les voy a comentar en dos segundos. Básicamente, como les decía, la misión de la maestría es formar competencias profesionales para la investigación de los procesos culturales mediante el incentivo de prácticas innovadoras y con vocación ética de hacer útil y público el conocimiento que se produce. También estábamos cansados de que la mayor parte del conocimiento que se produce en la academia realmente termina engavetado o alimenta los propios egos de los investigadores. Queríamos realmente que la maestría desde su propia concepción estuviera orientada a transformar la práctica, ¿verdad? En ese sentido, tratamos de articular la maestría como un espacio docente que sirviera evidentemente para actualizar el debate sobre los conocimientos que fueran pertinentes para el análisis de los procesos sociales e igualmente, sobre todo, fomentar posturas críticas que fueran más allá del pensamiento instrumental que muchas veces caracteriza a nuestras propias academias, ¿verdad? Lo siento por la traductora, voy a tratar de... Además de ese espacio docente, y a tratarse básicamente de una maestría en investigación cultural, por supuesto, el tema de investigación tendría un foco fundamental, ¿verdad? Y desde ese punto de vista, la idea era profesionalizar la investigación. O sea, había muy pocos, en todas las maestrías que vimos, había muy pocas maestrías con un perfil de investigación propiamente dicho de los procesos culturales, aunque muchas, evidentemente, dentro de sus propias agendas, incentivaban análisis de procesos culturales. También evidentemente promovemos la maestría como un espacio de promoción de las transformaciones sociales, o sea, sobre todo para, desde una perspectiva de ecología de saberes como la de María Boaventura de Sousa Santos, tratar de valorizar todos aquellos saberes que tradicionalmente no tienen un lugar en la academia o que la propia academia visibiliza como ausente, ¿verdad? Y al mismo tiempo también aquellos saberes y conocimientos técnicos producidos por la academia que no son asumidos y aprovechados por los decisores, los activistas y la sociedad en su conjunto. Bueno, los objetivos más o menos tienen que ver con el desarrollo de cada uno de esos tres aspectos. Ahora, algo que en nuestra construcción sí fue importante, y por eso nos tomó 2 años llegar a este producto final que es la maestría en investigación cultural, era tratar de buscar coherentemente principios que aportaran realmente al logro de esta tarea como casi que mesiánica nuestra, que era cómo construir una maestría que realmente resuelva todos los problemas que tiene la universidad, la política cultural, la investigación cultural y nuestras propias trayectorias personales, ¿verdad? Y nosotros encontramos como este conjunto de principios básicamente para organizar el sistema de competencias de la maestría. O sea, nosotros primero decidimos, después lo van a entender un poco más cuando le enseñe el gráfico, asumimos como imprescindible, evidentemente, que generaba pensamiento crítico.
construida desde una ecología de saberes, que reforzara la historicidad de los procesos de conocimiento, de los procesos sociales. Sobre todo porque estábamos tratando de construir una relación entre decisores, entre activistas, entre políticos y académicos. Las funciones estratégicas de la maestría, evidentemente, como les conté cuando les expliqué los objetivos de la maestría, son las formaciones de esos principios y funciones sustantivas de la maestría: pensamiento crítico, ecología de saberes, historicidad. Nosotros tratamos de identificar qué tipo de competencias haría falta para el logro de ese principio, ¿no? Realizarlo en el plan, sobre todo, de estudio de la maestría. Yo no los voy a agobiar, ustedes van a tener a disposición esta presentación en internet con cada una de las competencias, porque son muchas competencias, como ustedes pueden ver ahí. Pero básicamente el tema que nos interesa es la cuestión de que si bien la diversidad cultural, en el sentido que lo entiende la Convención, está asumida como un principio específico, a la hora de hablar de pensamiento crítico, a la hora de hablar de transdisciplinaridad, a la hora de hablar de trabajo en red, de la relación política y cultura, está como un valor en sí mismo. O sea, si asumimos las expresiones culturales más allá de, como diría Bourdieu, el objetivado, en las artes, en las expresiones culturales vinculadas con lo artístico, con lo patrimonial, con lo mediático, y asumimos también la ciencia y los conocimientos como expresiones culturales en sí, el tema de la diversidad está transversalizando todo el proceso de construcción de esa maestría en investigación cultural. Otra, por favor. Aunque, como les decía, la perspectiva intercultural y de diversidad cultural nos servía sobre todo para, en el espacio de formación, tratar de conocer sobre los procesos interculturales, o sea, buscar teoría, historizar esa teoría de los procesos interculturales con una perspectiva específica, ¿no?, de diversidad cultural hoy. Igualmente, reforzar la capacidad de posicionamiento que pudiera tener una persona que entrara en la maestría desde el punto de vista de competencias interculturales, o sea, pensar de manera intercultural. En términos de investigación, evidentemente, harían falta para eso, después que uno tiene esos conocimientos en el plano de la formación, tener herramientas reales para la gestión de esos proyectos de investigación en entornos de diversidad cultural e interculturalidad, y evidentemente, después de logrado todo eso, lograr ya en el diálogo, en la interacción con la sociedad,